No podemos confiarnos en ningún momento de que nos vayan a recibir de buena fe. Diciendo que todos los días hay plomazo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es una zona controlada totalmente por pandillas. Estoy viendo extorsión en todos lados. Termina la calle, ya no hay salida. Situaciones de pobreza extrema. Acá es un área roja. Chicos, hay en moto y los. ¿Cómo comentas? Mara Salvatrucha, barrio 18. Se están preparando, como podéis ver, van con chalecos antibalas, aquí llevan armas y cosas que no he visto nunca son estas. ¿Le puedo preguntar qué tipo de arma es? Tiene, supongo, un nombre, ¿no? Como todas las armas. Este tipo de arma es un arma semiautomática, 9 milímetros. Si las cargamos acá, ya está cargada. Vamos a sacar cartucho. Uy, ahí está. Uy, cómo pesa. Sí. Este tipo de arma es especial para venir a este tipo de áreas, ya que acá es un área roja en la cual uno debe tener la mayor cantidad de precaución posible y también la cadencia de fuego debe ser extremadamente alta. No podemos confiarnos en ningún momento de que nos vayan a recibir de buena fe. Siempre tenemos que estar alerta, esperando ahí cualquier tipo de ataque. De ataque, exacto. ¿Es mucho más efectiva respecto a una pistola clásica? Sí, porque el cañón un poquito más largo de que el que trae la pistola lo hace un poco más efectiva. Su alcance efectivo y su alcance máximo se incrementa un poco más. Y también la cantidad de balas que puede sacar por minuto, supongo que es superior respecto a una pistola. Sí, porque si te das cuenta, este es un accesorio de la pistola. Esta es una pistola 9 milímetros y el Ronnie es el que tenemos nosotros acá. Tiene para colocar su tolva, obviamente, 30 cartuchos. Vale, entonces tenemos una potencia de fuego de unos 45 balas que vamos. Sí. Puedes matar a cuantos quiera. Sí. Exacto. Empieza así el episodio de hoy. ¿Dónde nos encontramos? Me muevo hacia ahí porque estamos en la que se define zona 18, una zona al norte de la ciudad de Guatemala. Y en este episodio vamos a ver 3 colonias. La primera esta, Colonia El Limón, por el valor al arte. Pero podéis ver que el amigo lleva una camiseta que pone Ghetto. Y aquí un buen mensaje, ¿no? Para los jóvenes de la zona. Tus sueños son tus límites. ¿Por qué? Porque es importante hacer entender a los jóvenes que se puede, ¿no? Salir de esta zona, de estos barrios, de estas situaciones complicadas. Es una zona controlada totalmente por pandillas. Las dos más famosas que ya hemos escuchado a lo largo de la serie aquí en Guatemala son la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Pandillas que, aparte de extorsionar a los comerciantes, a las personas que viven aquí, pues incuten muchísimo miedo, porque aquí, a partir de las 6, 7, 8 de la tarde, cuando baja el sol, mejor no moverse. Dejamos aquí los coches, hemos venido en 2 coches diferentes, 5 agentes altamente preparados, con armas de fuego, obviamente profesionales, y nos vamos a adentrar en toda esta zona. Será un recorrido bastante largo, son las 3 de la tarde, entonces no tenemos muchísimo tiempo, pues vamos a darle. Interesante ver que aquí muchas casas particulares como esta, veis, tienen cámaras de seguridad. Acabamos de entrar y ya podéis ver los malos allá que se van. Es siempre así como nos reciben. Miran y cuando empezamos a acercarnos, pues ya se meten para adentro. Os enseño esto. Vamos por ahí. Buenas tardes. Hola. Este es uno de los primeros callejones de Limón. ¿Por qué es famosa esta zona? Uno, por situaciones de pobreza extrema. Aquí
como en muchas zonas marginales de Guatemala, se reúnen las personas que tienen los recursos económicos más bajos. Entonces, como podéis apreciar aquí, las casas están hechas de materiales muy pobres. Chapa, madera y todo hecho totalmente a mano. ¿Veis? Todos los tornillos están doblados. Y esto, otra vez, debido a la pobreza, sobrepoblación. ¿Sería posible echar un vistazo a ver cómo es una casa dentro? No quiero enfocar a sus hijos, tampoco a usted si quiere, solo para ver un poco cómo es la estructura. No le enfoco. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Vale, ¿le puedo preguntar, ¿la habéis construida vosotros o os ha ayudado, no sé, la comunidad? Ah, no, nosotros. ¿Todos vosotros? Sí. ¿Sin ayuda de vecino ni nada? Dígame usted dónde puedo ir y dónde no. Eso es todo lo que hay. Vale. Aquí hay una pequeña cocina, ¿veis? Aquí las camas, pero todo bien ordenado, ¿eh? Sí. Lo mantiene bien, eso sí. ¿Veis aquí un armario de los niños? Todo bien doblado. Bueno, cables de electricidad. Aquí duermen los niños porque es una chica, no la habéis vista, pero es una chica que vive con 3 hijos, por lo que veo, supongo con su marido. Una ducha que, como en este caso, muchas veces está utilizada, ¿no? Para limpiar también la ropa, un pequeño cuarto de baño. Peculiar que no hay puertas, no hay ningún tipo de privacidad, por así decirlo. Una lavadora que está un poquito en mal estado. Aquí acaban de comer un buen arroz a la cubana. Y aquí la cama principal. Repito, interesante que no hay división. ¿Lo veis? No hay tienda, no hay puertas, no hay paredes, no hay nada. Infaltable, un Samsung de 42 pulgadas. Eso sí que está muy bonito. Veis que está hecha de chapa, pero han dejado algún espacio libre y han utilizado plástico para permitir un poco la infiltración de la luz. Una situación obviamente muy humilde, pero la verdad que bastante bien organizada. Mucho gusto. Hasta luego. Veis que son calles muy angostas. Termina la calle, ya no hay salida. Hola, ¿qué tal? Buenas. Uy, qué bien huele por aquí. ¿Veis toda la ropa? Chao, perrito. Ven, ¿nos acompañas? ¿Sí? Sí, que nos acompañas, sí. Ven con nosotros. Vamos bajando. Vosotros no lo veis, pero detrás de cámara hago señales a la persona que me acompaña porque no conozco bien la zona. Ellos en realidad tampoco, porque no son zonas que se pisan mucho, más que nada por la complejidad, ¿no? del entorno. Todo hecho a mano, todo chapa. Uno de los últimos eventos que cabe remarcar es lo que pasó en 2023, cuando la CNP desmanteló una casa que era un poco el lugar de los pandilleros. ¿Por qué digo eso? Porque encontraron armas largas, muy efectivas. Buenas tardes. Perdón que la molesto, que estáis empezando el entrenamiento, por lo que veo. Exacto, estamos a comenzar. ¿Qué tal? Con los chicos. Esto es algo muy útil, ¿no? Porque el deporte ayuda mucho a los niños a salir de situaciones complicadas, como puede ser la pandilla y todo eso. De eso se trata. Es un programa de desarrollo social que tratamos por medio del deporte ayudar a los niños a desviarlos de los malos caminos, de las drogas, de que se pierdan y que integren a una pandilla. Todo el tema de equipamiento, veo que hay algunos niños que tienen, como el Predator, muy bonitas, ¿eh? Estas son muy chulas. Pero hay otros que utilizan zapatos normal. Exacto. Aquí la mayoría que miras que tienen tal vez buen implemento, hasta espinilleras, tacos y tienen medias, es porque sus papás han podido. Pero aquí tenemos niños que vienen descalzo, otros niños que vienen que ya con zapatos ya viejitos, que los regalan. O zapatos de montaña, como en ese caso. Sí, exacto. Sí, unos que, y la mayoría que puedes ver aquí que tienen zapatos así es porque a la paca van. Aquí en Guatemala llamamos paca, es cuando traen cosas del extranjero y las vienen a vender más baratas aquí. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo le gustaría ver el futuro para todos estos jóvenes? Se los he dicho, que número uno, sabemos que en la casa nos enseñan los principios y valores y nosotros solo somos como un facilitador, en este caso como deporte, para tratar la manera de ellos hacer ejercicio,
vivir una sana vida. También la nutrición es importante para ellos, pero como sabemos que aquí estamos en una área, no todos puede decir que comen bien, ¿verdad? Hay algunos que literalmente no tienen un plato. Sí, exacto. Por medio del deporte, si algún alumno puede sobresalir y ir a jugar un equipo de liga mayor, excelente. Y han logrado. ¿Sí? Te puedo decir que de 100, tal vez 3 o 4 han logrado llegar a trascender. ¡Wow! Sí. Bueno, eso es bastante. Sí, es bastante. O sea, aquí en Guatemala tienen buenos pies. No son brasileños, pero... Sí, hay recursos. Vale. Y donde está la semilla es con los niños. Pues le felicito de verdad por su trabajo, me parece algo espectacular. Y nada, chicos, os deseo una buena vida, trabajar, estudiar y hacer deporte. Exacto. Muchas gracias. Buen entrenamiento. Gracias, gracias. Mirad aquí qué vista. Increíble. ¿Lo veis que los recursos son tan pocos que falta totalmente la pintura? Ponen ladrillos y te apañas. Esto obviamente empeora un poco la estética del barrio. Y mirad aquí. Favela, favela, favela. Cositas de mal estado porque se miran por ahí. Simplemente empiezan a disparar y le cae tal vez al que va a hacer ese estudio. O bien, Claro. Puede ser que usted pasa por ahí paseando tranquilo, que es buena persona y le cae una bala perdida, ¿sabes? Por problemas que tienen entre ellos. Eso sí. ¿Le gustaría ver el Limón algún día tranquilo, de gente de bien, ¿no? Con un estado presente? Sería maravilloso. Para mí sería lo máximo, porque tienen un aquello de venir sin pena. Ya. Pero ahora sin llegar muy lejos, sabes que viene a su trabajo, se bajar, tiene que bajar. Y empiezan los traqueteos y uno, principiando que todos los días hay plomazos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que el gran presidente, que lo involucran a él y los que están de jefes. Mira, un mensaje sin puntar el dedo contra nadie. Pero estoy seguro que estos vídeos lo ven mucho los políticos. Nos da vergüenza, nos cae la cara de vergüenza de venir aquí, prometer una entrada que cuesta 2 duros, aquí una valla, ayudar un poco a estos niños. Y luego, cuando tenéis el poder, estáis en vuestros barrios haciendo vuestras cosas. Nos da vergüenza, pregunto. A mí me daría mucha, pero cada uno, ¿no? Está hecho como quiere. Pero me parece vergonzoso, de verdad. Vamos por este callejón que se ve bien limpio. Pues arriba son las 18 Limón. ¿Qué tal? Buenas. Hola, hola, buenas. ¿Puedo ir por aquí o hay problemas? Es una zona tranquila esa, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Con cuidado y pidiendo permiso. Gracias. Vale. Dice, vete por ahí, pero con cuidado, sin hacer estupideces. Sabéis que me encanta siempre comentar la situación cable porque refleja un poco la situación económica de los barrios más complicados y más cables hay. ¿Por qué? Porque la gente no se puede permitir pagar lo que es la luz, entonces lo pincha. Y no es que llama al mejor técnico del mundo. Como allá arriba, sacan un cable de una ventana y lo pinchan ahí y ya está. Mira, por ejemplo, la pared de esta casa, bueno, del jardín en realidad, como está hecha de zinc, ¿no? de hierro, que es uno de los materiales más pobres. Y aquí, una casa abandonada, llena de basura. Tenéis que saber que muchísimas veces en las zonas más marginales no entra la recolecta de basura por 2 razones. La primera es muy complicado el entorno, entonces literalmente no pueden pasar los coches. Y otra es un tema de seguridad. Son los mismos malandros o malos a poner en peligro a las personas que trabajan. Le roban el móvil, los atracan. Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene un inodoro viejo, pues lo tira aquí. Usted se nota que es una persona honrada, honesta, tranquila. ¿No le da mucha tristeza tener que vivir con un poquito de temor, de miedo, no poder salir por la noche? Pues sí da temor, pero ahí sí que no tenemos para dónde irnos, entonces aquí estamos por pura misericordia de Dios.
Ajá. Si tuviera más recursos económicos, ¿le gustaría cambiar, mudarse a otra zona o al final aquí tiene, no sé, su familia y todo el Me mundo? gustaría mudarme a otro lugar. Tema criminalidad, ¿crees que es posible erradicar estas bandas como Mala Salvatrucha, Barrio 18? Ya las conocemos. ¿Es posible quitarlos de estas zonas o dice no, siendo zonas complicadas y marginales, es difícil? Pues, eso sí no sé responder. No sabría. No sabría responder. Vale, cuando hablamos de transporte, de basura, todo bien, lo comentamos. En medio segundo, ¿cómo comentas? Mala Salvatrucha, Barrio 18, y hablo despacito, porque hay muchas ventanas. Ahí no sé. Y hace bien. Por ahí no empujo, no exagero, no intento quitarle información, más que nada para protegerla. Señor, ¿esta ya es Colonia Maya? Sí, Vale, gracias. ¿Usted sale por la noche o no? normalmente casi no. Intenta evitar. Sí, porque Nunca se sabe. cabal. Gracias. Y estamos en la Colonia Maya. Otra zona bien picante, pegada al limón. Y vemos que es totalmente diferente. Aquí hay muchísima más vida. Estamos en la calle principal y hay pequeños mercados. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué edad tienes tú? 11. ¿11? ¿Ya trabajas? Ya. ¿Por qué? ¿Para ayudar a la familia? ¿Cuánto? Ninguna, para ti. Te lo regalo. Chao. Muy simpático el niño. Mirad aquí. Estos, ¿ves? Es la clásica pinta de malandro. Espero que no lo sean. Pero gorro así. Por lo que veo ya está terminando el mercado. Buenas. Ya son las 3:30 de la tarde. Y aquí la vida de barrio. Me encanta que cuando no saben que estoy grabando ya sueltan sí, peligrosísimo, horrible. Mientras que cuando estoy grabando, de eso no sé nada, la verdad. La verdad, añaden. Esto es lo curioso. Mirad el chico ahí como limpia el camión. ¿Limpias esos camiones? Sí, soy de los buses. Cuidador de autobuses. Sí. Y todo el día así, limpiando, es un trabajo Ya. duro. ¿Tú eres aquí de la Colonia Maya? Sí. Y ahí tengo también todos mis botes, todo. Me han dicho, no vayas a grabar ahí porque igual te topas con algunos malandros y tienes problemas. No, no he tenido problema, gracias a Dios. Vale, pero para mí, ¿crees que puede ser un problema así extranjero con la cámara? No, no hay problema. ¿No? No, porque ya me mantengo. Aquí tengo todos mis botes, mis champón y aquí está el chofer que me está ahorita. Bien hecho, hermano. Así se hace. Gracias. ¿Veis? Jóvenes que decís, no, es que quiero trabajar, quiero dinero. Mira las opciones que hay. Trabajar, limpiar, ponerte a hacer cosas un poco más honradas. Estos son los hombres, para mí. O cada uno que se haga la opinión que quiera. Mirad qué curioso. Toda la tienda, en lugar de exponer carteles como se hace en Europa, aquí pintan directamente las paredes, ¿veis? Every day le damos vidas. Le damos vida a tu vida, maravilloso. La verdad que muy, muy respetuosos la gente aquí de Guatemala. Vamos. A tope. Muy respetuosos, curiosos, como tiene que ser, porque tenéis que imaginar un chico europeo con una cámara en la mano hablando solo. Medio loco, ¿no? En plan, lo ves pasando y dices, bueno, este está tarado. Y lo estoy. Pero aparte de la curiosidad, nada más. No insultan, no miran mal. Buena gente, la verdad que buena gente. Lo que pasa es de que la zona 18 es grande, catalogan toda la zona 18 por peligrosa y no es así. Hay partes y partes. Hay partes que son peligrosas y hay partes que no, ¿verdad? Si usted anda metido en cosas malas, por lógica le va a pasar algo malo. Claro. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Pancito del Señor. Llevo literalmente desde las 8 de la mañana sin comer nada y son las 4 de la tarde.
Me encanta ir a la policía. Buenas tardes. ¿Qué tal? Si subo ahí arriba puede ser un poco peligroso o todo bien. Si voy tranquilo, hablo, igual salgo con vida o tú crees que... Está peligroso, ¿no? De preferencia, mejor aquí por ahí. Vale. Ok. Muchas gracias. Antes estaba bien, ahora mismo, joder, tío. Hay muchas pandillas. Sería una mierda, sí. Ahora mismo vine aquí a tomarme unas, ¿sabes? Sí. ¿Tienes miedo? Ya estás acostumbrado. Es dura, pero es así. Mirad este coche. Muy curioso. Taxistas. Cuidado, te metes al Limón. Ahí es muy peligroso. Acabamos de salir del Limón. Acá de salir. Sí, no sí, te hicieron nada, porque ahí Todo bien. lo más peligroso, si entras no sales. Se llama limonada. Hemos estado. ¿Estaba en la limonada? Sí, también. También. Tenemos exactamente como unos 20 años de que empezó el problema más grande que unas maras. Ahora eso está aquí, mira, jodido todo. Pero más que todo la juventud y a los viejos, ¿no? Sí, son los jóvenes que quieren dinero, la cosa fácil y hacen estupideces. Ah, sí. De aquí viniera Bukele. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Estamos bien en Guatemala con Bukele. Uy, muy bien. Pero aquí lamentablemente ya sabes de que estos ladrones solo entran aquí a huequear, a hacer y deshacer a la presidencia, del presidente las promesas. Basura tenemos aquí nomás. Gobernantes basuras. ¿Comprendes? Claro. No hacen nada por... No quieren hacer nada. Pero ¿por qué hacen No eso? sé. No entiendo. ¿Por qué se meten en política y luego no quieren ayudar a sus personas? Joder. Tú quieres tu país, ¿no? ¿Por qué ellos no lo quieren? Están controlados ellos mismos allá adentro por los mismos políticos. Están controlados. Yo pienso que es conveniencia, que quieren que haya mucha delincuencia. No sé cuál es la razón, qué beneficio. Las que venden tortillas, mira, las tortilleras tienen que estar pagando, mira, extorsión. La gente pobre. O sea, aquí en pocas palabras estamos jodidos. ¿Comprender? Comprendo. Capisci? Capisco molto bene. Español. Certo. Aquí estamos ya por el paraíso, llegando al paraíso. Sí. ¿Qué tan recomendable es entrar ahí? ¿Ustedes quieren ingresar aquí en el paraíso 1 o el 2? El que usted me diga que sea más peligroso. Los dos son Los dos. Sí, aquí es ¿Qué tanto tengo que entrar? área... Roja. Sí, por área. Pues aquí, mire, aquí suceden las cosas cuando... Sí, pues no es que estén todo el tiempo en conflicto, es eventual. Cabal. Ah, va. Muchas gracias, oficial, le agradezco Aquí mucho. cualquier cosa puede pasar, pero no, Sí. no hay problema. ¿Hay problema o no hay problema? Que no entiendo. A ver, perdón, le pregunto yo porque si no, no se entiende. ¿Hay problema o no hay problema? Porque me dice, es muy peligroso y luego me dice, no hay problema. No entiendo. Bien, aquí es peligroso, aquí es peligroso. Lo que pasa que como... ¿Yo qué le puedo decir? El que se mete a hacer cosas diferentes, entonces sí tiene problemas aquí con la gente. Y ahora el que no, tampoco no pueden hacer nada o no, ¿qué va? Vale. Desde que usted no tiene un delito o algo, no pasa nada. No, es solo hablar con la gente y entender un poco. No pasa nada. ¿Conoce un punto exacto donde crees que están ellos y le puedo hablar? A los mareros, que están siempre ahí, como en el Gallito, ¿sabes? Que uno va a las calaveras. No se delatan ellos andan por ahí, sí, como cualquier persona que anda en la calle. Entonces no es como en el Gallito que uno va a las calaveras y sabe que están ahí con la radio y todo. Aquí no funciona así. No, Van por todos lados, no están parados. sí. Vale, ok. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, no, pues todo bien. Sí, no, aquí es peligroso. Joder, tío, pero decídete, ¿es peligroso o no? Bueno. No, es peligroso con la gente que se mete como Eso es. con la gente de acá, ¿verdad? Sí. Exacto. Yo vengo aquí, quiero vender mi droga, extorsionar yo, pues me matan en 3 segundos, claro. Sí. Se protegen. Para ellos esto es como una colmena, Sí. ¿verdad? Todas sus abejas están ahí, protegen a la reina, pero ya cuando empiezan a picar el panal, todas salen A picar. Sí. Pues muy buena analogía. Hermano, ¿qué tal? ¿Es verdad que es un poquito duro como dicen o no es verdad? Porque veo todo tranquilo por el momento. ¿Qué? Ya no. ¿Pero era antes más peligroso o...? Antes sí. ¿Sí? Ajá.
¿Y qué ha cambiado? ¿La gente ya estaba cansada y ha cambiado la mentalidad y por eso ya no están? ¿O es la policía que os está ayudando? La policía. También. Pues dice siempre que el Estado no está, pero en realidad está, por lo menos aquí en la Corona Paraíso. ¿Tú estás esperando algo o vives aquí y dices, bueno, a tomar un poco el aire? Yo no. Sí, unos amigos. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no quiero decir nada porque no me gusta acusar, pero el tío estaba ahí y ha pasado una moto antes con un chico con un AirPod, ¿no? Esta de aquí y la ha hecho como así. No sé, está muy nervioso. Me estaba hablando, pero con la voz un poco que le temblaba. Mira dónde estamos. En el Paraíso 2, enfrente de la parada de esos autobuses. ¿La veis? Es escrita 18, barrio 18. Esta es la escrita que dejan las maras para marcar el territorio. Estoy en su zona. Bien feo, porque parece todo tranquilo y no pasa nada hasta que pasa. ¿Veis? Chicos ahí en moto, en dos. Delante de esta escrita Paraíso 2, que no se engañe el nombre, porque aquí no hay cosas muy bonitas. Hay buena gente, pero la situación no es paradisíaca. Termina aquí este episodio porque está bajando el sol, ya se está haciendo tarde. Hay que respetar un poquito las reglas, ¿no?, de cada lugar que se graba. Ha sido muy emocionante. Me han acompañado estas personas altamente calificadas, entonces me he sentido seguro en todo momento. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.